Esta es una de las peticiones más importantes que nosotros como hijos de Dios debemos hacer continuamente al Señor. Decirle como el rey David, crea en mí un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. Qué linda canción. El anhelo en nuestro corazón siempre es vivir para agradarle a Él. No hay cosa mejor que estar bien con el Señor. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente. Desde aquí un abrazo fraterno. Para mí siempre es un gozo estar tan cerca de ustedes a través de este medio virtual. Estamos aquí, hermanos, como cada mañana para invocar el nombre del Señor, para poner nuestras cargas delante de Él, como también para escuchar su bendita palabra. ¿Qué les parece si comenzamos orando al Señor? Ore por usted mismo, ore por su familia, ore también por la iglesia, ore por nosotros, hermanos. Nos necesitamos mucho en este tiempo. Vamos a tener un retiro y necesitamos estar sintonizados con el Señor para ver qué es lo que quiere. Quiero decirles, hermanos, que he aprendido durante estos 2 años de pandemia ya que tenemos que ir un día a la vez, sin afanarnos, sin preocuparnos. Si el Señor quiere, como dice Santiago, haremos esto o aquello. Pero queremos estar siempre en el centro de la voluntad de nuestro Señor. Oremos también por nuestra nación que tanto lo necesita. Tengamos un tiempo de oración. Amado Padre Celestial, gracias, muchísimas gracias por este nuevo día de vida. Gracias, Señor, por concedernos la bendición de ser atraídos por ti. El salmista escribía también, bienaventurado el que tú atrajeres a ti, porque serás saciado en los atrios de tu casa. Si queremos ser saciados de ti, Señor, queremos ser llenos de tu presencia, disfrutar de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Padre bueno, oramos para que tú sigas protegiendo nuestras vidas contra toda fuerza inmunda de maldad, contra hombres y mujeres malos que quieren hacernos daño, contra esta pandemia, contra aquellas cosas que puedan afectar nuestra salud espiritual, emocional y también física, Señor. Oramos también que extiendas tu mano y proveas para el pan de cada día, que proveas trabajo para quienes no lo tienen, para que suplas la necesidad de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Oramos también, Señor, siempre por dirección, que podamos depender siempre de ti para tomar buenas decisiones en la vida, que tú nos estés guiando en particular en este día, en todo lo que tengamos que hacer en este día, lo encomendamos en tus manos para que tú vayas adelante y prosperes lo que hemos de hacer, siempre que esto sea para la gloria de tu santo nombre. Amado Dios, bendice tu iglesia. Sigue, Señor, animándonos, consolándonos en cada culto presencial y también para aquellos que todavía no pueden ir a la iglesia. Bendice, Señor, cubre las necesidades que tú sabes la iglesia tiene. Oramos por nuestra nación, Padre, que tú la bendigas, que podamos vivir, como dice tu palabra, quieta y reposadamente, es decir, en paz, sin conflictos, sin enfrentamientos, sin divisiones, Señor, sin estar uno contra el otro. Padre bueno, líbranos de la corrupción, líbranos de las injusticias, líbranos de la impunidad, Señor. Ten misericordia de este país. Encomendamos, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, tu iglesia, esta nación en tus poderosas manos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Que así sea, hermano. Nunca cese de orar. El sacerdote y profeta Samuel decía que él sea libre de pecar, dejando de orar por el pueblo.
y propiamente por su familia, por el pueblo de Dios, por su nación. Y creo que no debemos pecar dejando de orar por lo menos por por estos tres grupos de personas que son importantes para la vida de cada creyente. Muy bien, como usted sabe, estamos estudiando el libro de los Salmos, un libro realmente inspirador, un libro donde aprendemos a orar, un libro donde aprendemos aún hasta cantar al Señor, ¿verdad? Y es lindo porque cada uno de los salmos siempre tiene alguna enseñanza que edifica, que consuela, que fortalece. Y precisamente hoy nos toca a meditar en ese Salmo 51 que hablaba, como decía esta canción, ¿no? Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El autor de este salmo, ya lo sabemos, es el rey David. Este salmo podemos dividirlo en tres partes. La primera parte tiene que ver con la confesión y el arrepentimiento del rey David. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Qué tremenda confesión del rey David. Noten lo que dice el verso 3. Reconozco mis rebeliones. David está confesando que él se rebeló a la voluntad de Dios, que él cometió pecado, que él hizo lo malo ante los ojos de Dios, que él dice que él reconoce sus maldades, que se da cuenta que dentro de él, en lo más profundo de su ser, hay una naturaleza que se inclina a hacer lo malo. Él dice, en maldad he sido formado desde el vientre de su madre. Es decir, está comprendiendo que la naturaleza pecaminosa está en lo más íntimo de su ser. Lo que no quiere hacer, eso hace. Se dio cuenta de eso. Y estaba mal y no está justificándose. No está diciendo, el diablo me tentó y yo pequé. No, él no le echa la culpa al diablo. Él reconoce que contra Dios y solamente contra Dios pecó. Y hermano, no hay duda de que esa confesión, ese arrepentimiento, Dios lo escuchó. ¿O usted no cree eso? ¿Y por qué? ¿Por qué hace esta confesión? Yo creo que usted sabe la respuesta, ¿verdad? En 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, pues se narra la triste historia de la caída de este rey tan amado por el Señor, el rey David. ¿Qué hizo David? Adulteró mirando a una mujer que no debía mirar. Y no solamente eso, mintió, ¿verdad? Luego quiso ocultar el pecado cuando se dio cuenta que Betsabé ya estaba embarazada. Y por eso él dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Él sabe que Dios está mirando y nada podemos esconder de lo malo que hacemos.
Él ama la verdad en lo íntimo, en lo secreto. Él quiere que nosotros andemos allí limpios de cualquier mancha. Así que Él se da cuenta que aún en eso, pensando de que nadie lo veía, Dios lo veía. Por eso Él confiesa: Señor, tú amas las cosas más secretas. En lo secreto tú amas que nosotros andemos bien. Así que Él se arrepiente de todo eso. Y no solamente del adulterio, de la mentira, de ocultar el pecado, sino del asesinato, ¿verdad? Porque Él indirectamente mandó matar a su esposo de Betsabé, Urías. Lo puso en el frente para que muriera. Así que Él está arrepentido. Ahora, la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Es decir, Él debía morir. Primero, porque la ley exigía que una persona que adulteraba tenía que morir. Si una persona mataba a otra persona, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Es decir, la muerte también. Ahora, la gracia de Dios, ahora, no sé si era porque Él estaba en la posición de rey. Lo cierto es que Él se arrepintió y rápidamente corrigió a través de lo que el profeta Natán le dijo, ¿verdad? Se dio cuenta, abrió sus ojos, estaba entontecido por el pecado, pero Dios mandó al profeta para que él abriera los ojos y de esa manera cumpliera el propósito que Dios tenía, el propósito redentor eterno que Dios tenía para David. Ahora bien, él se arrepintió y Dios lo perdonó. Y eso lo sabemos claramente por el Salmo 32, ¿verdad? Él dice: bienaventurado, David mismo escribe, ¿no? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él se sentía feliz porque Dios lo había perdonado. Ahora, Dios perdona el pecado, pero no necesariamente nos libra de las consecuencias de lo malo que hemos hecho. David tuvo que sufrir las consecuencias. Quizás no murió por el adulterio o el asesinato, pero eso trajo como consecuencia mucho dolor en la vida y en el corazón de David. Primero, murió ese niño que no tenía la culpa de nada. Segundo, sus hijos, ¿verdad? Amnón, Absalón, Tamar, una familia destrozada. El abuelo de Betsabé, Ahitofel, persiguiéndolo. Es decir, la situación de David no fue buena. No, las consecuencias fueron desastrosas en la familia de David. Sí, Dios lo perdonó y Dios lo sigue usando. El arrepentimiento era necesario. Así que en este salmo, en esta primera parte del salmo, hay una confesión y hay una súplica porque Dios tenga piedad de él, de que Dios borre sus rebeliones, borre sus maldades, todas sus maldades, va a decir el versículo 9. Esta es la primera parte del salmo. La segunda parte del salmo es una petición tremenda que nos enseña mucho. Mira lo que dice el versículo 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahora David sabe que el único que puede hacer posible que ese corazón groseramente pecando contra Dios puede ser restaurado, puede ser cambiado a un corazón totalmente limpio. Dios es el único que puede crear en nosotros un corazón limpio, puede darnos los recursos para que ese corazón, que realmente es nuestra vida, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, el corazón encierra toda la persona del ser humano.
Y David nos está diciendo que Dios puede hacer de nosotros una nueva persona, puede darnos un nuevo comienzo, puede darnos un espíritu recto, ¿verdad? Un espíritu recto, es decir, tener una actitud y un comportamiento que agrade siempre al Señor. Nunca olvides esto, mi querido hermano y hermana, que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es lindo saber que nuestro Padre amado siempre está con los brazos abiertos, esperando que regresemos cuando pecamos y si reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos correr a Él y decirle a Él: Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva dentro de mí un espíritu recto. Y eso es lo que David hizo, que en lo profundo de su corazón él anhelaba también vivir agradando siempre al Señor. Dice: no me quites delante de ti. Es decir, él sabía que lo más importante era su comunión con Dios. Lo más importante era estar cerca de Dios, que el Espíritu Santo estuviera sobre él, porque había experimentado esa gracia de Dios, de la presencia de Dios, cuidando su vida, guiando su vida, dándole fuerzas para enfrentar, cuando era pastor de ovejas, a los enemigos de sus ovejas. Así que David sabe lo que está pidiendo. Crea en mí una nueva persona que te ame, que te sirva, que te agrade. Eso es lo que está pidiendo el rey David. Es una petición, mi querido hermano, que todos nosotros debemos hacerlo. Es interesante, he leído tantas veces la historia de David, que a partir de ese momento yo percibo que David tiene un gran temor de Dios y no veo otro pecado que haya en su vida, por decir así. Hay algunas cosas que son pasadas ligeramente, pero el rey David camina con mucho temor, con mucho cuidado, no quiere fallarle a Dios. Y eso es lo lindo. Lo que está diciendo cuando dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, es: Señor, no quiero fallarte. Quiero estar feliz delante de ti y que mi vida te haga a ti feliz. Oiga, eso es tremendo, ¿verdad? Que mi vida haga feliz al Señor, que le saque una sonrisa al Señor por la manera en que tenemos, por la manera en que vivimos, por la manera en que actuamos, siempre agradándole al Señor. Así que esta es la segunda parte del Salmo 51. Y la tercera dice, la tercera es más una parte de consagración, hacer aquello que agrada al Señor. Mira lo que dice el versículo 13 al 15. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Ahora el rey David se da cuenta. Señor, le dice, si tú me perdonas, si tú tienes piedad de mí, si tú borras mis rebeliones, yo me he arrepentido, Señor, me avergüenza de eso. Pero dice, si tú haces esto, si tú me das un corazón nuevo, si tú me das un corazón limpio, si tú me das un espíritu recto, Señor, lo primero que yo voy a hacer es, dice, enseñar a los transgresores tus caminos. Es decir, Él va a ser el vivo testimonio de decirle a otros que a pesar de que podamos pecar contra Él y el pecado sea lo más grosero posible, o mejor dicho, el pecado sea lo más grosero que pueda haber, Él perdona. Él nos da una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Qué lindo ver a Dios obrando una transformación en David, y ahora dice, Señor, tú me perdonas,
tú me limpias, tú borras mis rebeliones, tú me das un corazón limpio. Entonces yo le voy a decir a la gente realmente todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Y luego dice, voy a cantarte, voy a cantar tu justicia. Tú eres juez justo, tú sabes todas las cosas. Y no solamente eso, sino que dice también el verso 13, mi boca va a publicar tu alabanza. Es decir, ahora va a venir una alabanza que solamente le pertenece a Dios. Es la alabanza de Él. Es decir, es que yo voy a alabarle por lo que Él es, Él hace. Es su alabanza. A Él solo le pertenece eso, porque solamente Dios perdona. Solamente Dios limpia el corazón. Solamente Dios cambia nuestra actitud en lo más profundo de nuestro ser. Así que David está allí ahora consagrándose a Dios. Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte, quiero que tú, como dije hace un momento, tú seas feliz con mi vida. Ahora, el Salmo termina con algo sumamente importante, porque eso me da a entender que David ha entendido esa naturaleza pecaminosa que había en él, que lo llevó a pecar, pero ha entendido también que el arrepentimiento es sumamente esencial para que su corazón cambie. Miren lo que dice, versículo 16, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe una cosa? David nos enseña lo que es un verdadero arrepentimiento, lo que es una verdadera confesión y un verdadero arrepentimiento para que Dios nos perdone y nos dé la oportunidad de un corazón limpio, de un espíritu recto en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros pecamos, hermanos, hermanas, no tenemos necesidad de hacer penitencias, no tenemos necesidad de hacer sacrificios, no tenemos necesidad de hacer compensaciones. Ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer el otro. No, mi hermano, cuando uno peca, y el pecado no tiene categorías, el pecado es pecado. No hay pecado grave ni leve, el pecado es pecado. Pecado es transgredir la ley de Dios, pecado es romper los mandamientos de Dios, pecado es hacer aquello que ofende a Dios. Y la paga del pecado va a ser la muerte. Entonces, pero cuando uno entiende que no hay manera de cómo solucionar el pecado por nosotros mismos, ni con sacrificio, ni con penitencia, ni con compensaciones, lo único que nos queda es correr a Dios, porque lo que Dios está esperando es que tú sientas dolor por el pecado que has cometido, que tú sientas vergüenza por lo malo que has hecho, aun cuando nadie se entera, aun cuando nadie sabe lo malo que has hecho, pero Dios sí lo sabe. Y si te vas a acercar a Dios y no vas a arreglar eso, la verdad que no sabría qué pensar, no sabría qué pensar de ti si es que tú vas a Dios y le cuentas una historia y crees que Dios te va a escuchar. No. El salmista dijo, si yo hubiese mirado la iniquidad, si yo hubiese mirado mi iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado. Es decir, el pecado obstruye nuestra comunión con Dios. Pero cuando nos arrepentimos, cuando nos humillamos, cuando tenemos el corazón contrito, es decir, adolorido, avergonzado por aquello que no agrada al Señor, por aquello que hicimos y que estaba mal, que habíamos pecado contra Dios, y no vamos sintiendo dolor por haber roto nuestra comunión con el Señor y avergonzado por lo que hemos hecho, entonces no hay perdón.
no hay, no hay restauración de la comunión con el Señor. Pero por eso David dice, yo daría muchos sacrificios, Señor, si tú quieres, pero yo sé que tú no quieres eso. Tú quieres que yo realmente tenga tan profundo pesar por lo malo que hago y que me humille ante ti y reconozca que yo no puedo, pero tú puedes. Tú me puedes perdonar, tú me puedes cambiar. Lo único que yo dispongo es hacer un giro de 180 grados. Ya no quiero pecar. Me voy a esforzar. Voy a hacer todo lo que humanamente posible esté de mi parte. Pero voy a dejar a Dios que el temor suyo me invada y me fortalezca para que me libre de pecar contra Él. Mi querido hermano, qué salmo tan precioso y qué salmo más aleccionador, porque es el salmo que nos dice que Dios perdona. Amén. Que Dios perdona. Y lo hace a aquellos que se arrepienten de veras. Aquellos que con corazón contrito y humillado se acercan a Dios. Mi querido hermano, si hemos pecado contra Dios, tendremos siempre una linda oportunidad de regresar, contarle, humillarnos ante Él y la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzará. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos permita tener siempre un corazón limpio y un espíritu recto. Oremos. Padre bueno, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por esa palabra bendita que nos anima a acercarnos a ti con toda confianza. Bien dice el proverbista, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Padre bueno, perdona nuestros pecados, sobre todo esos pecados que nos son manifiesto y que no queremos reconocer, pero también, Señor, los pecados que nos son ocultos o que intencionalmente queremos ocultar, Señor. Perdónanos, ten piedad. Mas, Señor, sensibiliza nuestros corazones para darnos cuenta de que te hemos fallado y que necesitamos vernos a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque ahora te conocemos como el Dios que perdona, que limpia, que cambia, que sustenta, que restaura. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Señor, bendice este día, que podamos andar agradándote, sacándote una sonrisa, porque nuestro corazón siempre quiere agradarte y hacer aquello que es tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi amado hermano, hermana, el Señor me lo bendiga. Un abrazo lindo para cada uno de ustedes. Hasta cualquier momento.